De la Comisión de Salud, de las Comisiones de Salud y de Presupuesto, proyecto de ley 5151 se propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley 5151 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Al respecto, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen por unanimidad y la Junta de Portavoces, con fecha 17 de marzo del 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación de los dictámenes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Bardales, presidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Sí, el proyecto 5151 fue priorizado, presidenta, para su debate en la Comisión de Salud por el gran interés que emana de la población en general, pues este proyecto, presidenta, propone restablecer medidas para fortalecer al Ministerio de Salud en su rol de autoridad de salud de nivel nacional, con el propósito que pueda actuar de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales o los llamados pues subnacionales, con el propósito también, presidenta, para mitigar los posibles impactos ante la amenaza de un virus o de las enfermedades que se presentan debido a los fuertes cambios climatológicos. Presidenta, esta propuesta lo habíamos conversado en diferentes reuniones y en diferentes sesiones de la Comisión de Salud con los entes involucrados, de que era importante recuperar de una u otra forma la rectoría en algunas situaciones de emergencia y amenazas que pudiera existir a nivel nacional. Y felizmente se ha dado esta propuesta del Ejecutivo, presidenta, que muchos de los colegas congresistas en la Comisión de Salud se aprobaron por unanimidad. Y es más, presidenta, que esta intervención o esta recuperación de rectoría del Ministerio de Salud pudiera dar atribuciones expresas y claras para permitir al Ministerio intervenir en toda parte del territorio nacional para acompañar a los gobiernos regionales y locales ante situaciones de riesgo a la salud de las personas generadas por problemas o dificultades internas o factores exógenos, como ya todos lo sabemos, los factores exógenos como el Zika, el derrame, la rabia, antes de llegar a una emergencia sanitaria. Ante estos temas, presidenta, y también el problema del fenómeno del Niño, que actualmente está aquejando a la zona norte del país y también la parte sur de otra forma, y también en el nororiente, hay amenazas, presidenta, de la presencia de estos vectores que transmiten diferentes enfermedades. Y la idea de esta propuesta, de restablecer medidas al Ministerio de Salud, es precisamente para actuar de inmediato ante estas amenazas que pudieran existir. Presidenta, creemos que los gobiernos regionales también, como todos sabemos y nos damos cuenta en las diferentes noticias, tienen limitaciones presupuestales, limitaciones de recursos humanos que de una u otra forma limitan, y cabe la redundancia, limitan la labor del sector para poder cumplir con las metas en los diferentes indicadores, por ejemplo, en los programas presupuestales de salud, que en el 2014 los gobiernos regionales no ejecutaron 147 millones de soles en lo referido a estos programas presupuestales de salud, particularmente
en los programas presupuestales de articulado nutricional y también del materno neonatal, 2 programas importantísimos, Presidenta, que esto debería cumplirse. Estos presupuestos que también en el 2015 también no se lograron ejecutar, creo yo que en estas situaciones, por la amenaza y el bienestar de la población en general, tendríamos que pedir al Ministerio de Salud que pudiera intervenir y lograr las metas y los indicadores de estos programas presupuestales. Por ejemplo, era un ejemplo, asimismo anualmente miles de niños mueren predominantemente en la zona altoandina durante la época de friaje. Las personas no mueren de frío, sino de infecciones respiratorias, especialmente neumonías, y estas amenazas que año tras año se dan en el país y que solo están limitados a la intervención de los gobiernos regionales, Presidenta. Es necesario que el Ministerio, como ente rector de la salud pública, tiene que trabajar. Por eso, Presidenta, nosotros en la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad para que la autoridad de salud de nivel nacional deba intervenir directamente en todo en parte del territorio para estos casos de amenaza y mitigar de esta forma la presencia de vectores o cualquier otro tipo de amenazas que pueda tener la población en general. Por tal motivo, Presidenta, yo, como Presidente de la Comisión de Salud, esperamos que se vote y el apoyo de todos los congresistas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Bardales, presidente de la Comisión de Salud. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mi colega congresista, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en su 11ª sesión ordinaria del 15 de marzo último, aprobó por unanimidad el dictamen recaído sobre el proyecto de ley número 5151/2015-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, por el cual se propone la ley que establece medidas para fortalecer la autoridad de salud a nivel nacional a fin de garantizar la prevención, el control de riesgos y de enfermedades de la población. Señores congresistas, considero que la exposición de motivos contiene el sustento necesario de la propuesta en debate y que ha sido debidamente analizada por la comisión especializada, y en ese sentido mi exposición tratará la situación presupuestal relacionada con la problemática de salud expuesta. Al respecto, ciertamente, además de los factores exógenos fuera del control de los gobiernos subnacionales, como casos de derrame de sustancias químicas nocivas, aparición de virus en zonas que no lo padecían, caso el Zika de alcance mundial, en esta problemática ha tenido incidencia la baja ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales en los programas presupuestales de salud, que en el año 2014 alcanzó la suma de 147 millones de soles no ejecutados, mientras que en el 2015 llegó a 119 millones no ejecutados, de acuerdo con las competencias de la comisión de mi presidencia. A fin de evaluar la sostenibilidad e impacto económico de la propuesta, se precisa que el financiamiento será asumido por el pliego 011, Ministerio de Salud, con cargo a su presupuesto institucional en el marco de las leyes anuales de presupuesto, sin que conlleve una demanda adicional de recursos al Estado. Para ello, se autoriza a dicho ministerio la facultad de realizar modificaciones presupuestales a nivel funcional, programático, quedando exonerado de las restricciones dispuestas en el artículo 9 de la ley número 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, así como de lo establecido en el artículo 41 y 80 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. De este modo, con la autorización de modificaciones presupuestales que trae la propuesta al Gobierno Nacional,
puede contratar diversos servicios para afrontar oportunamente las situaciones de riesgo para la vida y la salud de las personas. Al respecto, he de resaltar las experiencias del Ministerio de Salud en los 2 años anteriores, al asumir con sus propios recursos gastos de declaratorias de emergencias sanitarias, desarrollando acciones que las autoridades regionales y o locales debieron realizar oportunamente. En el 2014 se declaró emergencia sanitaria por dengue y malaria en 4 regiones, ocasionando un gasto mayor a 12 millones de soles. Y durante el año 2015, la emergencia sanitaria abarcó 0,6 regiones por dengue, malaria, chikungunya, rabia y leptospirosis, con un gasto superior a 28 millones de soles. La exoneración que presenta la propuesta es importante y merece aprobación, teniendo en cuenta el objetivo orientado a garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Finalmente, señora Presidenta, solicito que luego del debate respectivo, la representación nacional apruebe el texto sustitutorio contenido en el dictamen del proyecto de ley número 5151/2015-P. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Concluida la sustentación y teniendo en consideración que el dictamen ha sido aprobado en ambas comisiones por unanimidad, se da inicio al debate. Si ningún congresista desea hacer uso de la palabra, cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Salud, congresista Bardales. Gracias, presidenta. Solo para acotar nomás que en esta votación también tuvieron la presencia del 9 de marzo, tuvieron la presencia del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al ingeniero Nelson Chuy Mejía, que en nombre de todos los gobiernos regionales aportó y dijo que le parecía interesante y que sí estaba de acuerdo con esto. Con esto, presidenta, yo pediría ir a la votación del presente proyecto. Gracias, congresista Bardales. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mi colega Bardales, presidente de la Comisión de Salud, solicito que el presente dictamen del proyecto de ley vaya al voto. Muchas gracias. Finalizado esta exposición de ambos congresistas, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio contenido en el dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud y Presupuesto. Bien, en estos momentos la congresista Natalie Condori, quien viene presidiendo la sesión del Pleno, hace el llamado a los parlamentarios a registrar su voto para la siguiente votación. Según el proyecto de ley 5151 que propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Cabe resaltar que este proyecto viene del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, siendo aprobado por unanimidad tanto por la Comisión de Salud como de la Comisión de Presupuesto. Dicho proyecto de ley tiene como objeto el fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional a fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población en cumplimiento de su rol conductor de la Política Nacional de Salud.
dentro de la reglamentación. Congresista Juan Díaz Dios tiene la palabra. Proyecto. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente pedirle al presidente de la Comisión de Salud y Población, el congresista Aldo Bardales, tenga bien la acumulación del proyecto de ley 5170-2015, que versa también sobre este tema. Muchas gracias. Congresista Bardales tiene el uso de la palabra por el pedido del congresista Juan Díaz Dios. Sí, presidenta, estamos de acuerdo con la acumulación y el proyecto va a ser recogido en la aprobación. Bien, y también se ha hecho el pedido para recoger el proyecto de ley 5170 dentro de este proyecto de ley, el 5151, a la hora de su votación. En este proyecto de ley se incluye los plazos de duración de la intervención del Ministerio de Salud en un término no mayor de 30 días calendario, contando a partir de su entrada en vigencia. Asimismo, se dispone que con la presente ley se financie con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. El día de hoy, durante la realización del pleno en la mañana, se han aprobado 3 importantes proyectos de ley y 2 proyectos de ley han quedado a votación. De esa manera vienen ingresando entonces al hemiciclo principal del Parlamento los señores congresistas que en breve emitirán su voto a favor o en contra de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Dicho proyecto viene siendo debatido por la Comisión de Salud y Presupuesto, que fue Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Están presentes 68 congresistas. En razón de que el presente proyecto de ley modifica la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para su aprobación se requiere el voto favorable de por lo menos la mitad más 1 del número de los congresistas presentes. ¿Cuántos? Es 35. ¿no? Se requiere 35 o más votos. Se va al voto.
Congresistas, sírvanse verificar en el tablero su votación. Congresista Condori Cusi, Mauricio Mulder, Perestello. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 67 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más congresista Rubén Coa, verde. Más el voto de la presidencia. 69 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado más el voto del congresista Juan Carlos Egure, verde. Se ha aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley 5151. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto aprobado será materia de segunda votación si es que lo pide el presidente de la Comisión de Salud, el congresista Ardo Bardales, para que sea votado, excluido la segunda votación. La palabra la tiene el congresista Aldo Bardales. Gracias, presidenta. Sí, vamos a pedir la resolución de segunda votación y pediría a los colegas congresistas seguir apoyando el presente dictamen. Gracias, presidenta. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Salud, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, como lo indicó la vicepresidenta a cargo de la conducción del Pleno del Parlamento, la congresista Natalie Condori, invita a los congresistas a hacer su voto en este proyecto tan importante enviado por el Ejecutivo. Este será materia de votación en breve. Por el pedido del presidente de la Comisión de Salud, el congresista Aldo Bardales, la representación nacional votará la exoneración en segunda votación del proyecto de ley 5151 que propone establecer medidas para fortalecer la autoridad de salud de nivel nacional con el fin de garantizar la prevención, control de riesgos y enfermedades de la población. Fue aprobado por unanimidad en primera votación con la presencia de 70 parlamentarios en el hemiciclo principal. Señores congresistas, por favor, les solicitamos verificar el tablero de votación para que registren su voto.
Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Anuncias esto de acá, el título. Votación cerrada. Anunciamos esto para poder votar la cuestión previa. Han votado a favor 63 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más. Congresista Rosa Mavila, verde. Congresista Condori Cusi, verde. Congresista Coa, verde. Congresista Alcorta, verde. Congresista Marisol Pérez Tello, verde. Congresista Mulder, verde. 69 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Señores congresistas, quedó pendiente de votación, ha sido exonerada de la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 5151.